Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Buenas noches a todos, les damos la bienvenida y les agradecemos la presencia hoy. Como ustedes saben, las circunstancias que nos han tocado atravesar y que aún persisten, nos ha impedido realizar nuestras séptimas jornadas anuales. En su lugar, sin por ello considerar que pueden ser sustituidas, desde el directorio y en conversación con la instancia diagonal, realizamos una invitación al trabajo a partir de la modalidad del cártel fulgurante, en torno al tema trauma y sueño. Tema que elegimos en consonancia con la conversación 2020 planteada por la escuela, trauma-síntoma, y el Congreso de la MP, el sueño, su interpretación y su uso en la cura lacaniana. Este congreso, que nos enteramos hace muy poquitos días, se va a realizar en el año 2022 conjuntamente con el Congreso número 3. Con esta invitación se dio inicio a un intenso trabajo que desde el directorio queremos agradecer. Fundamentalmente a los integrantes de los 20 cárteles fulgurantes que se conformaron para la ocasión, por el trabajo sostenido y el acompañamiento en la propuesta. Realmente fue una grata sorpresa ratificar, en estos tiempos tan particulares, la vigencia del cártel, no solo como un dispositivo de formación, sino fundamentalmente como el lazo privilegiado a la escuela. Como marco al trabajo iniciado por los carteles, la difusión, semana a semana, de 2 citas bibliográficas, puestas en tensión o a conversar, marcaron el paso de este camino que nos propusimos transitar. Va nuestro agradecimiento a Gabriela Rodríguez y Mónica Boada por la minuciosa búsqueda y el trabajo que en sí mismo implicó cada entrega de lecturas orientadas y que aún continúa. Por otra parte, la lógica colectiva también dijo presente en el lazo con los otros, con otros discursos, en las intersecciones. Bajo el nombre de Tromé, término alemán que elegimos haciendo lugar al malentendido entre sueño y la evocación homofónica trauma, alojamos las contribuciones, las marcas de lectura que nuestros colegas nos hicieron llegar, quienes sirviéndose del arte o testimonios de AE, echaron luz sobre usos y funciones del trauma y del síntoma en cada caso. A todos ellos nuestro agradecimiento. Bien, y llegamos hasta aquí, a esta primera noche de las 2 canciones propuestas para el trabajo de este año. Estas noches, como ya lo hemos planteado en otras ocasiones, tienen como objetivo alojar y poner a conversar con otros el trabajo de los cárteles en curso. Como toda canción, implica la introducción de la dimensión temporal en la prisa por concluir. No es una detención, sino que, como dice Miller, en el camino de la producción de un saber, comporta la adquisición de un resultado parcial, pero que como tal lleva a cabo una mutación del problema inicial. Podríamos decir, un corte en el tiempo, un impas y a la vez un recomienzo. En esta primera noche contamos con la presencia de Belén Subillaga, Estela López y Alberto Justo, miembros de la EOL Sección La Plata y la MP. En lo personal, es para mí un placer poder presentar esta mesa virtual, ya que me une a cada uno de ellos un afecto y cercanía especial, a pesar de estas pantallas. Les adelanto que tendrán la ocasión de escuchar 3 textos que servirán de disparadores a una conversación que no dudo tendrá efectos de enseñanza. Antes de darle la palabra a ellos, simplemente adelantarles que para la segunda y última canción, que se realizará el 28 de octubre, invitamos a todos los cartelizantes a que nos hagan llegar un breve texto que recorte el trabajo singular en el cartel. Los mismos tendrán que ser enviados antes del 5 de octubre y los requisitos formales para su presentación los pueden encontrar tanto en los mails que recibieron por volé como en las redes de la sección. Dicho esto, solo me resta desear que esta noche contribuya a esa mutación planteada por Miller y que sea la ocasión propicia
para visibilizar un esfuerzo de trabajo que lleva la marca del intercambio. Le doy la palabra a Belén Subillana. Bueno, gracias Adri, buenas noches a todos. Titulé mi trabajo El despertar del trauma. Agradezco al directorio la invitación a esta velada virtual, velada al fin, y a su propuesta de pensar lo que es casi una antinomia, trauma y sueño. Quiero agradecer también a mis compañeros de carteles, varios y variados, sin los cuales no podría haber escrito ni una palabra, o peor que eso, un escrito solitario. Quepo en más de los que pensaba, lo que es una inmensa alegría, no para hacer un elogio del confinamiento, sino porque nos permite celebrar el modo que encontramos de habitar lo virtual, ya sea por la distancia o porque no hubiera sido tan sencillo en aquellas y añoradas circunstancias. Eso impidió que estos meses fueran una pesadilla, de esas de las que se pretende despertar, no de las que voy a abordar en este breve recorrido. Algo inédito fue que algunas de aquellas pesadillas infantiles, o no tanto, pasaron a ser cotidianas en la vigilia. El ir al colegio en camisón, o a una reunión en pantuflas, sin hilar finito, se escaparon del sueño sin ocasionar angustia y rápidamente inspiraron memes de los más divertidos. Lo digo al pasar, solo para romper el hielo que la pantalla me genera, ya que no tomé el sesgo de la actualidad, ya que veremos qué de ello convendrá retomar más adelante y qué se pulverizará sin más. ¿Qué irá a angustiarnos y qué pasará a darnos risa gracias a esta ruptura que hemos experimentado entre lo público y lo privado en nuestros hogares, plagados de cámaras y micrófonos, sujetos también a la contingencia? Para comenzar, considero que nos empantana asociar el trauma a lo trágico y a los hechos, y el sueño al dormir. Al menos a los fines de pensar el trauma y la pesadilla como nociones indispensables a la hora de abordar el acto del analista en términos de interpretación. Aunque por otro lado, sabemos que solo con muchos años de análisis el trauma pierde su connotación y sentido trágico, tanto como su facticidad, y las pesadillas dejan de ser las de Freddy, anunciadas siempre con la misma musiquita, la del fantasma, tan claramente significadas en cada film, con las niñas saltando a la soga. Sin llegar al terror, cada uno, con su invención pesadillesca, responde al traumatismo de la lengua, iluso parche del agujero de la no relación sexual. Traumatismo ineludible. ¿Se escucha, Adri? Sí, perfecto. Lacan esclarece cómo es que frente a ese traumatismo se inventa y acude a la homofonía de true para aludir tanto a agujero como a truco. Cito: todos inventamos un truco para llenar el agujero, en lo real. Allí donde no hay relación sexual, eso produce traumatismo. Uno inventa lo que puede, por supuesto. Ese acontecimiento de goce causará lo que se lee como mundo, y es además lo que le permite decir que los seres humanos son trumanos, agujerumanos, agujereados cada uno por su la lengua, volviéndose verdaderos coladores. Ese choque inmemorable del significante con el cuerpo, al que se le agrega el sentido fantasmático y el síntoma, será el que el analista deberá no solo conmemorar encarnándolo con su cuerpo, sino reproducir no inocentemente a partir de lo que fue su florecimiento. Sin embargo, y para retomar la cuestión de los hechos, el trauma es eso que no ocurrió, lo que no llegó a realizarse, lo que no cesa de no ocurrir. Un minuto más y la bomba estallaba, dice Lacan. Y Miquel Bassols retoma para decir que el analista trauma, con su audaz prudencia, es aquel que ejerce una explosión controlada
de modo inesperado de la bomba de lo real, siendo un artificiero de lo real, que a veces desactiva la bomba y otras agrega explosivos. El analizante ignora que trae una bomba y hay que mostrarle en su discurso el tic-tac de la bomba de lo real que lo acucia y que estalla en el síntoma. El analista traumatiza si en lugar de fomentar el placer del psicoanálisis, adormeciendo y adormeciéndose con el sentido o con el silencio, se sirve del silencio, no de ese que concilia el sueño, sino del inquietante, el del tic-tac, que presentifica el no hay y por qué no también el hay. Y romperá ese silencio con todo aquello que tanto cuesta formalizar porque es informalizable, que junto a la brevedad de la sesión impacienta y aspira al despertar. Pesadilla sin despertar. Miller sostiene que somos ventrílocuos. Lo cito. El sujeto se habla a sí mismo a través del otro. Ese otro es la marioneta del sujeto al que se le hace decir lo que queremos escuchar según nuestro fantasma. En ese monólogo autista del goce, puede ocurrir que alguna vez una palabra sorprenda como forzamiento, como exceso, que sea imprevisto para el ventrílocuo. Así nos lleva a pensar la interpretación como pesadilla, como la que en el mundo del uno y su virtud dormitiva hace surgir lo real. Sería un encuentro con el verdadero otro que es lo real. La interpretación como pesadilla sería aquella de la que no se podría huir despertándose, no por la angustia que genera, sino por el impacto en el cuerpo, por lo inolvidable, lo que le acerca al trauma, por más indecible que sea, del que no hay recuerdo ni tampoco despertar absoluto. Eso sería la muerte. Sin embargo, es posible sorprender ese algo cuya incidencia original fue marcada como traumatismo, y producir un relámpago, ya que el despertar es eso, un relámpago en el que se deja de dormir. La interpretación, así pensada, a la vez que devela el truco del ventrílocuo y su marioneta, no el misterio del trauma, le devuelve a la vida cierta satisfacción y al cuerpo vida. Un análisis entonces despierta del ideal de que habría un despertar pleno si el analista está advertido de la opacidad a la cual su interpretación se dirige. Opacidad que es la de ese goce inconmensurable que escapa al sentido. Algo así como despertar del refrán, de lo que costó soñar, es decir, del sueño del sentido inconsciente como defensa al trauma. Lo que me permite decir que no se sueña igual una vez analizado, tal vez por haber bordeado ese proceso de contingencias, o tal vez porque ya no se está dormido en los brazos del otro. Gracias. Bueno, gracias Belén. Le damos la palabra a Estela López. Estela. Bueno, buenas noches. Agradezco al directorio de la sección la invitación. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, decía que después de saludarlos que agradezco al directorio de la sección la invitación a esta mesa virtual esta vez, y que es un gusto compartirla con Belén, con Alberto y con Adriana como coordinadora. Sueño y trauma, yo lo titulé Trauma, Sueño y Partener. Sueño y trauma nos evoca lo que indefectiblemente está ligado a los comienzos del psicoanálisis. ¿Qué se puede decir tras más de 120 años? Si en 6 meses nuestra vida se ha modificado. Las coordenadas de la época han cambiado. El psicoanálisis cambió. Ya en nuestras primeras jornadas, por el 2014, de la verdad al goce, reformulaciones de la práctica, situábamos cómo ésta es pensada,
no desde el discurso del otro y el descifrado, sino a partir de lo que conduce hacia el agujero. El Congreso 2020, bueno, no sé cuándo sea, en fin, de la AMP, nos dice: el sueño, su interpretación y su uso en lectura lacaniana especifica que una vez desestructurado lo simbólico y ante el saber que desfallece, es por la vía del uso y no solo de su interpretación que el sueño mantiene su vigencia actual. Lacan, en 1969, en la clase titulada Acontecimiento Freud, dice: cuando interpretamos un sueño, lo que nos guía no es ciertamente qué quiere decir eso, tampoco qué quiere para decir eso, sino qué es lo que, al decir eso, quiere. Aparentemente, eso no sabe lo que quiere. Plantea que sirve a una satisfacción. Un programa de goce se realiza, del cual el sueño, como formación, se vale. Se delinea un itinerario de la interpretación al uso, del efecto de sentido al efecto de agujero, de la interpretación a la constatación. El trauma, situado por Freud en el origen y causalidad de la neurosis, recorre su obra, ya sea como excedente de la sexualidad que viene desde afuera o desde adentro, en tanto exigencia pulsional, inasimilable, intraducible, quiebra la barrera homeostática. Lacan retoma esta concepción para indicarnos que la sexualidad es siempre traumática, hasta situar la no relación sexual para todo sujeto. Se trata, nos dice Miller en El ruiseñor de Lacan, del universal negativo, el mismo un agujero, fórmula no inscribible, no escrita, la ausencia de una programación sexual. Ante esto, el sujeto está siempre obligado a inventar. Es el síntoma el que viene al lugar de la programación natural que no hay. Ahora bien, tanto sueño como trauma cobran otra dimensión en un análisis al dirigirse a alguien. Fuera de él es mero jeroglífico o evento desgarrador sorpresivo que irrumpe desde afuera. Es el relato del sueño y el del trauma, o su recuerdo en el análisis, el que se puede desplegar en transferencia. Freud situó al psicoanálisis no solo a partir de los conceptos, sino fundamentalmente a partir de su práctica, del encuentro con su paciente. Para Freud es el analista quien interpreta los sueños, vía regia de acceso al inconsciente. Sin embargo, hay límites, hay lo que resiste al deslizamiento significante. Pues, en el discurso analítico, en esa pareja de artificio, ¿con quién juega su partida el sujeto? La respuesta de Miller nos orienta: no hipnotizarse con la posición del sujeto. La experiencia analítica es una partida que se juega con un partener, y en el análisis es lo real como imposible de soportar. La orientación a lo real implica una forma de intervenir no solo de semántica, de significación, sino principalmente de lectura del golpe de goce, producido por el traumatismo como acontecimiento en el cuerpo que se goza. En primer lugar, nos será necesario pasar por el camino de la lógica lacaniana del manejo del sentido. Como nos dice Laurent, hay que servirse de él para finalmente prescindir. Hay que atravesar los sueños, las orgías de interpretación del sentido, para acompañar al analizante
en un segundo tiempo, una vez que nos hemos servido, y bien, subrayo esto de bien, servido de ello aún fuera de sentido. Pasar por la dialéctica móvil del deseo, para luego desprenderse de los espejismos de la verdad y apuntar más allá a la fijeza del goce, a la opacidad de lo real. ¿De qué modo operar? Se pregunta Lacan en la clase del 15 de noviembre del 77, en la que una vez más vuelve sobre el deseo del analista. Eso sería excesivo, responde. Lo que es necesario es que se sepa operar convenientemente, es decir, darse cuenta de la pendiente de sus palabras para un analizante, lo que incontestablemente ignora. Una vez instalado, a partir de la contingencia inicial, el modo de gozar se repite. Es lo que un análisis debe permitir repetir, aislar, volver legible, ese programa de goce que prevalece para un sujeto, permitiéndole así la posibilidad de inscribirse con menos malestar. Lo que recibimos en el análisis es el relato siempre tortuoso y singular de cómo esa conjunción, la del encuentro, del significante y el goce, vino a operarse para él. En el síntoma hay una opacidad, un goce que no es del orden del sentido, y para que esto se depure son precisos los rodeos dialécticos y semánticos, sin perdernos en el mar del sentido, cautivados por las significaciones en el que estamos inmersos. Escuchar en la materialidad significante la materia sonora, alejados de la comprensión y de lo hipnótico de las palabras. ¿Cómo preservar esa no transparencia, ese intraducible que nos permite acompañar al sujeto hasta ese punto de lo inasimilable del trauma? ¿No es el sueño un artificio para bordear el fuera de sentido? El choque del cuerpo con la lengua no es algo que se pueda recordar, más bien es sospechoso. Todo recuerdo es recuerdo encubridor, verdad mentirosa. Entonces, ¿en qué cada sueño puede tocar, cernir, constatar algo de lo real singular de un parletre? Un sueño no es en sí la prueba final del recorrido. En este sentido, los testimonios de Pace son esclarecedores. Al hacer surgir un nuevo partener en el sujeto que le permita leer lógicamente, más allá del Edipo, límite de la ficción y de lo interpretable, punto donde eso no puede decirse. Como señala Gorostiza, cuando el pasante logra transmitir de qué manera para él se le reveló la aparente necesidad del síntoma, esto es, de la contingencia del encuentro traumático con la lengua, con la invención de un significante nuevo que en tanto tal no tenga ninguna especie de sentido. El testimonio de Victoria Horn Reynoso, presentado en las últimas jornadas de la EOL, Levantar Vuelo, y que está publicado en la Lacaniana Última, ofrece distintas aristas. Me centraré en la escena traumática y uno de los sueños. Al ver a su hermanita entre sus padres, con goce celoso le aplasta la mano. El gesto inesperado del padre, marcando, irrumpe, desconcertándola. La pregunta insidiosa comienza a esbozarse. ¿Pero quién te crees que sos? Impacta en el cuerpo y dibuja los primeros signos ínfimos del programa de goce. Cae del bienestar de la amada, la exigida. Desde allí lee, a partir de la maquinaria de sentido, la primogénita, sus miedos y timidez
junto a colocar a su hermanita como objeto contrafóbico en la infancia, su claustrofobia, su posición desdoblada, lo ridículo de la posición femenina, no saber cómo hacer ostentando un saber al que no tenía derecho, la implacable sensación de impostura. ¿Pero quién te crees que sos? Si el murmullo fue el significante del final, fueron 3 sueños los que orientan al pase. Elijo el tercer sueño, ese que bordea un fuera de sentido, un intraducible, inasimilable, que el matema S de atachado nos indica. Sin esfuerzo, dice ella, y por la magia sublimatoria del equívoco, vol, que significa tanto robo como vuelo, surge la posibilidad de levantar vuelo, yemen vol de robo y de vuelo. Del vol, robo, como impostura, del segundo sueño, es un sueño irónico, el Glen Pitor, inventado por el inconsciente de la soñadora, los hombres que roban la gloria a las mujeres, ya no obligada a robar el goce a escondidas, el de querer arrebatarle el lugar a su hermana menor, el de sus ficciones. Por efecto del análisis, mutará al vol de levantar vuelo, sin imposiciones ni ideal alcanzar, con una satisfacción a mi manera, nos dice. Mutación del goce allí intricado hacia esta solución sintomática. Bueno. Perfecto. Alberto. Le damos la palabra a Alberto. Pasa que estaba... Ahí sí ya lo muteé, lo activé. Les decía que, buenas noches, y es un gusto compartir con Estela, Belén y Adriana esta comunicación virtual y con ustedes para justamente charlar sobre el trauma y el sueño. El trabajo que escribí se llama La escansión de un sueño. Agradezco la invitación del directorio para compartir con ustedes este trabajo sobre el tema del trauma y el sueño. Para comenzar, enmarco la articulación de estos dos términos en el contexto actual, que impacta en los cuerpos y en el acercamiento subjetivo, donde cada uno encarna de una manera paradojal la figura clínica y jurídica, en el sentido amplio, de peligrosidad, que establece un forzamiento que recae en la libre circulación, producto de la pandemia, que obliga a preservar el orden sanitario en un aislamiento que a esta altura ya tiene diferentes tipos de consecuencias. No me voy a extender en ellas, pero sí quisiera tomar un término que ha comenzado a circular, que ha empezado a circular de manera insistente en los medios masivos de comunicación. Y es el término ya conocido de síndrome de estrés postraumático, categoría clínica que tiene la tendencia a describir el mundo actual a partir del trauma. Como señala Eric Laurent en un texto ya clásico, Hijos del Trauma, que toma consistencia clasificatoria a partir de la irrupción de una causa no programable, que deviene trauma. En este contexto constatamos de diferentes maneras, pero fundamentalmente en la práctica, que en este tiempo de aislamiento preventivo obligatorio hay una mayor proliferación de sueños, por lo cual me pareció importante interrogar, 120 años después de la interpretación del sueño, ¿qué uso tiene en la clínica del trauma hoy? Más allá de las categorías anónimas,
para no ceder al atractivo falsamente explícito de los modelos cuantitativos. En ocasión de las preparatorias para el Congreso sobre el sueño, su interpretación y su uso en la cura, fui invitado por Manuel Slotnick al equipo de colaboradores del Comité de Acción de la Escuela UNA a escribir un paper, donde tomé como tema el deseo en el sueño y el despertar. Es mi intención retomar algunos de los ejes trabajados allí, para abordar el tema que nos convoca hoy sobre el trauma y el sueño. Sabemos que la relación entre el sueño, la realidad y el despertar fue estudiada por Freud desde el comienzo mismo del psicoanálisis. Inicialmente, el sueño fue definido como el cumplimiento de un deseo, una forma particular de nuestro pensamiento, posibilitada por la condición del estado de dormir. También subrayó esta condición del dormir en la formación del sueño, para luego despejar su función definida: el sueño es el guardián del dormir. Para comenzar a trabajar el tema, me resultó oportuno recordar que previo al estudio de los sueños, Freud propuso el uso de la hipnosis como método de investigación en la clínica del trauma, a través de la sugestión. En este forzamiento del dormir despierto, pudo hacer uso de los poderes del lenguaje, articulados al saber y al ideal. Estos primeros pasos del par hipnosis-sugestión fueron cortos, pero el camino comenzó a trazarse en dirección al sueño, inaugurando un nuevo par, deseo e interpretación, estableciendo así la hipótesis que fundamentó el nacimiento del psicoanálisis. Recordemos que el estudio del sueño también lo llevó a encontrar ciertos límites en su elaboración. Primero con los sueños de angustia y luego con el encuentro traumático en el retorno de lo mismo, o en el ombligo del sueño, como lo no reconocido. Estos planteos introdujeron el problema de la teoría general del sueño, según la cual el sueño es el cumplimiento de un deseo reprimido. En segundo lugar, la paradoja de que es el mismo sueño el que provoca el despertar. Allí surge la pregunta: ¿qué es lo que lo origina? En este punto creo poder articular el tema del trauma y el sueño en relación a cómo Lacan trabaja el particular uso del deseo de despertar, enmarcado en sus dos hipótesis fundamentales. Nos despertamos solo para seguir soñando en la realidad, y al final de su enseñanza, en ningún caso hay despertar. Esta paradoja es localizada entre el deseo de despertar y el despertar como uno de los nombres de lo imposible. Es en esta perspectiva que podemos retomar la manera en que en el Seminario 11 Lacan retoma el ya clásico sueño: Padre, ¿acaso no ves que ardo? Allí podemos ver cómo, lejos de compartir la interpretación freudiana que acentuaba el deseo de ver a su hijo vivo, Lacan puso el acento en la frase que precipita justamente el despertar, que se presenta como el llamado de un hijo a un padre, que apunta a un no hay, que se impone en los límites del horror, donde ni siquiera opera el consuelo de la pesadilla. El deseo se presentifica en la pérdida del objeto, ilustrada en su punto más cruel, dirá Lacan. Subrayando un pasaje, un momento fugaz, que separa dos escenas, un relámpago, al cual solo se accede a través de un relato. El inconsciente, en esta perspectiva, se presenta de manera intérprete, muestra en esta perspectiva su costado más fecundo frente al trauma, la vía regia donde el sujeto se reduce al puro acto de enunciación. Un segundo punto que creo se inscribe en la misma línea para abordar esta pregunta, ¿qué precipita el despertar?, es el debate que se plantea en la respuesta de Lacan que le da a Marcel Ritter en enero de 1975. Como recordarán, la pregunta de Ritter se centra en el ombligo del sueño, como ese punto insondable del que hablaba Freud. De manera sintética, podemos decir que Ritter le transmite a Lacan su interés de retomar el término del ombligo, como lo no reconocido,
y le pregunta si se puede pensar que ese real no simbolizado es un real pulsional. Lacan le agradece la pregunta y le responde de manera muy directa, que no piensa que sea un real pulsional, y agrega, hay un real en relación con el cierre del inconsciente. Y por otro lado, otra dimensión, donde sí hay un real pulsional. Únicamente en la medida en que lo real es lo que en la pulsión reduje a la función del agujero. Es decir, lo que hace que la pulsión esté ligada a los orificios corporales, distinguiendo así lo que funciona a nivel del inconsciente y lo que sucede a nivel del cuerpo. Esta distinción me parece relevante, ya que si lo tomamos en la perspectiva del trauma y cómo Lacan lo trabaja en esta época, encontramos dos tipos de agujero. Uno que está en relación a la represión primaria, el agujero entre lo simbólico y lo real, lo reprimido primordial, dirá, que es diferente del real pulsional, un agujero ligado a las zonas erógenas. Así podemos pensar dos dimensiones a ese toque de real que irrumpe en el sueño y produce el despertar. Por ejemplo, el sueño que comentamos, el que hacía mención recientemente, cuando no es la realidad lo que despierta, sino una frase que además permite seguir las huellas de una relación que no hay, poniendo fin al trabajo del sueño. Y por otro lado, cuando el despertar acontece, cuando una exigencia del cuerpo se plantea, pero que ambas convergen en el límite de la interpretación y el ciframiento, ahí donde el inconsciente aparece en su estatuto de tropiezo, de falla, de fisura. Retomando la pregunta inicial sobre el uso del sueño, estas dos variantes del despertar, creo, esta es mi hipótesis, sirven para promover que más allá de lo que Freud nos enseñó sobre el trabajo del sueño, que busca a través de la interpretación y el cifrado evitar el encuentro del pensamiento del sueño con la pulsión y así satisfacer el deseo de dormir, Lacan nos orienta con la afirmación: con el analista el hombre se despierta, captando que es precisamente en el sueño donde eso acontece, dándole todo su valor a lo que irrumpe, a lo que interrumpe, lo contingente, haciendo, junto a los fenómenos de discontinuidad que la clínica nos muestra, el lapsus, el síntoma, los actos fallidos, todas versiones de un encuentro fallido entre el significante y lo real. Bueno, hasta ahí el trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a quienes quieran hacer algún comentario o pregunta, me interesaba hacer un pequeño resaltado de cada uno de los textos, como para comenzar a conversar. Antes de adentrarme en eso, quiero hacer una pequeña mención, y es que hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Freud. A 81 años de su muerte y a 120 años del origen del psicoanálisis, trauma y sueño siguen dando que hablar. Si de marcas indelebles se trata, acá tenemos la prueba. Vamos a los textos. Del trabajo de Belén me interesa resaltar la articulación que haces entre trauma y pesadilla en torno al acto analítico, en términos de interpretación, como orientación hacia las marcas singulares, hacia las marcas de goce. Vos lo decís con toda precisión, pero por ahí me gustaría si podés retomar un poco más esa articulación, cuando planteás que el analista no solo encarna esa opacidad, resultado del choque inmemorable con la lengua, sino que la reproduce, y no inocentemente como dice Lacan. Entonces, ya que no se trata de rememoración, ¿cómo pensar la operación del analista trauma? Del texto de Estela, retomo el término partener. Vos, Estela, lo traes en dos ocasiones bien puntuales en tu texto. En la primera,
señalás que el verdadero partener en el dispositivo analítico es lo real como imposible de soportar. Podríamos decir verdadero partener del sujeto y del analista en tanto orientación. Y en segundo término, retomás el término partener cuando abordás los sueños del final del análisis. Y ahí decís que es necesario hacer surgir un nuevo partener. Me gustaría, si podés explayarte un poco más en cuanto a esa novedad que se espera del partener. Porque, bueno, vos lo articulás a los sueños de final de análisis, y anteriormente habías dicho que un sueño no es en sí la prueba del final del recorrido. Entonces, ¿de qué novedad hablaríamos? Por último, el texto de Alberto, que va de los límites del sueño a los límites del despertar, no sin los límites de la interpretación y del ciframiento. Como planteaste vos y los otros textos también, el despertar a lo real permanente es imposible, pero bueno, podemos decir que hay diferentes modos de despertar que tienen consecuencias en el dormir fantasmático. Y esto lo podemos ver en el curso de un análisis, no solamente en un testimonio de pase, sino nosotros como practicantes y a su vez como analizantes. Hay un despertar o hay despertares para volver a seguir durmiendo, pero ya no del mismo modo. Entonces me interesaba, ver qué pensabas o cómo lo habías pensado, sobre todo teniendo en cuenta esta última cita que introducís en relación a la operación analítica. Bien, esto por mi parte, si quieren podemos comenzar a conversar mientras esperamos que la gente se anime y haga sus preguntas. ¿Hablo? ¿Decís? Sí. Ah. Sí, quien quiera. Bueno. Sí, por un lado, me parece que con tu pregunta se puede aclarar, Paula Vallejo levantó la mano, se puede aclarar la cuestión del analista de trauma, qué raro que es esto, y su mano es azul. El analista trauma en dos sentidos, que habría que ver si el primero termina de abordar lo que quería plantear. Porque, como bien vos decís, y yo pongo ahí, el analista encarna el agujero de la no relación sexual, dicho de otro modo, bueno, encarna la parte no simbolizada del goce, o hace semblante de trauma, distintos modos de decir lo mismo, o se acerca a la zona del trauma, del goce que marcó el cuerpo del parletre, pero sin embargo, eso no traumatiza, digamos. Hay algo más en términos de este concepto de conceptualización de analista trauma, que sería recuperar esa dimensión que dice Lacan del colador humano que es el analizante, digamos, ¿no? Y yo pienso que pensar así el analista permite pensar que haría, por llamarlo así, sin editar a Lacan, nuevos agujeritos, o remarcaría esos agujeritos del colador, además de drenar eso que lo obtura, porque si no, el análisis sería pura conmemoración del trauma, ¿sí? O pura rememoración. No basta con que el analista encarne la no relación sexual, sino que produzca nuevos acontecimientos de goce. Si no, el análisis queda, como digo, en una conmemoración o un mero jueguito de palabras. Así que me parece que tiene el doble costado de encarnar lo que podríamos llamar el agujero o el trauma, y aspirar a producir, por eso en términos de la pesadilla y del relámpago y del despertar, nuevos acontecimientos de goce. No sé si... Seguimos el orden. Como quieran.
Bueno, quieran. Puede ser. Las chicas primero. Gracias. Bueno, va bien la pregunta porque quedaron algunas cuestiones. Vos preguntabas primero porque el verdadero partener es lo imposible de soportar. La cuestión es que cuando uno va en análisis, el analista entra como un partener suplementario, se introduce de alguna manera un partener suplementario. Miller en el texto La teoría del partener dice que es multifigural, que tiene diferentes rostros. Bueno, y él enumera desde la imagen hasta el partener goce. Pero que pensar siempre el sujeto lacaniano como siempre con un partener, porque es incompleto, es impensable o algo así sin un partener. Pero que no hay que confundirlo con el partener sexual, porque de hecho la relación sexual no existe, no hay dos. Lo que hay sí es un uno. Entonces se puede pensar el análisis como la reducción hacia ese partener irreductible. Por eso yo señalaba esto de la conjunción entre significante y goce, porque en esa contingencia está ese uno, ¿no? Ese uno que es el dato original del sujeto y alrededor del cual se puede armar la vida de un sujeto. Es mi manera de entender que ese uno no es lo que hace lazo, que es incomparable, singularísimo, y que la escucha analítica va entre estos dos, entre estas dos dimensiones de la iteración y lo que es del orden de lo que se interpreta. Entonces allí una cuestión, y la otra cuestión que vos señalabas eran los sueños del final, ¿no? Hasta dónde yo puedo entender los sueños del final de análisis no como la prueba final, sino que, bueno, voy a tratar de ser sintética. Es decir, voy por el lado del que no es que dé cuenta de las coordenadas del 1, no es que dé cuenta del goce traumático, sino fundamentalmente se trata de que el sujeto pueda leer, él pueda leer, ya no sin el desciframiento, ya no pueda leer en los límites del saber, ¿no? Más que esos sueños, entonces, más que mostrar, demuestran. En el testimonio de Victoria se encuentra muy bien esto, pero el sujeto no solamente demuestra, sino que se entiende que tiene que tener claro el programa de goce, que puede dar cuenta de eso, y de la manera que tiene para arreglárselas con un semblante, ¿no? Frente a esto. En los sueños del final, no sé si por ahí no todos lo han leído, son 3 sueños, sueños de la orilla, dice el comentario de Lorán que hizo en las jornadas. En el primer sueño hay unos nadadores que nadan, no se sabe a dónde, ¿no? O no se sabe bien, y se le responde por la causa. Y a mí me gustó en el comentario de Lorán porque él dice, va al grano, ¿no? Al fuera de sentido. Es la ironía del inconsciente, porque nadan por la causa. En el segundo sueño, que tiene también una cuestión interesante, porque es un chiste que se cuenta dentro del sueño, que es, ¿sabés el chiste que cuenta tu analista? ¿Cómo consiguió la fama? Robando la otra, ¿no? Glenn Pitor. Bueno, Glenn Pitor, la gloria se la robó a los otros, a las mujeres, y ahí se señala bien el atravesamiento fálico, ¿no? Esta cosa que
que ella habla en el testimonio en relación a su identificación viril. Y el tercer sueño, después del robar, ¿no?, que aparece en el segundo, aparece que ella levanta vuelo, sola, en la dimensión de su deseo, y en su arreglo con este partener sintomático, casi como si el psicoanálisis, partener del psicoanalista. En esa perspectiva conclusiva, entonces, ella demuestra. Por eso creo que es solo pensable desde un nuevo partener, no que busca al otro. Perfecto. Buenísimo. Sí, bueno, retomo tu pregunta y creo que entiendo, digamos, hacia dónde la dirigís, fundamentalmente porque yo en el trabajo traté de tomarlo más al ras de la práctica, digamos, en el sentido de poder situar justamente en este concepto que recorre toda la enseñanza de Lacan, que es el despertar, justamente introduce ese punto de discontinuidad, y me parece que uno puede encontrar en distintos momentos de su enseñanza la forma en cómo va abordando la problemática del deseo de despertar. Ya no en relación a acentuar, como sí nos enseñó Freud, digamos, en relación a el sueño como el guardián del dormir, donde ahí se produce la continuidad, ¿sí?, sino justamente cómo apunta a este punto límite, qué es lo que despierta, ¿sí?, y de qué manera allí se presenta, por ejemplo, lo real en el sueño, digamos, que en definitiva, como creo que Graciela Brodsky en la primera noche de las preparatorias hacia el Congreso, ella habló de un toque de real, cómo, digamos, se filtra en el sueño, digamos, ese elemento real que justamente precipita, ¿sí?, el despertar. Y en ese sentido me parece que la escena del sueño, ese pasaje, ese límite, ¿sí?, me parece que justamente introduce, ¿sí?, esas dos escenas de lo cual se ha valido tanto el psicoanálisis, digamos, cómo se puede construir en esa escena, ¿sí?, un decir. Eso también lo puedo entender por el lado del trauma, ¿sí?, cómo el trauma toca ese, digamos, ese punto, ese límite, ¿sí?, donde justamente hay algo que se interrumpe, ¿sí?, el sueño paradigmático que comentaba en el trabajo, me parece que da cuenta precisamente cómo por un lado, ¿sí?, ese sueño permite situar, digamos, el drama en el cual ese padre se encuentra, ¿sí?, y cómo logra atraparse en esa frase, ¿sí?, pero al mismo tiempo lo que muestra es, digamos, el golpe que el trauma tiene para todo ser hablante. Entonces, me parece que si uno aborda el problema del límite y lo articula con el concepto de despertar, justamente se hace hincapié en ese borde, ¿sí? Y ahí es donde me parece que, o intenté en el trabajo tratar de llevarlo, digamos, a lo que es el contexto actual, ¿no?, donde ya empieza, digamos, el discurso de la ciencia, digamos, a introducir esa continuidad donde todos traumatizados, ¿sí?, donde hay una inmediatez, ¿sí?, en relación a los efectos y todos los síntomas que se empiezan a describir y que decanta en ese empuje a la cuantificación, ¿sí?, ir contando cada uno de los ítems que dan cuenta de esa nominación. Me parece que en ese sentido el psicoanálisis, y justamente a través del sueño, ¿sí?, puede volver a introducir algo de lo más singular que el sujeto tiene en términos de cómo se las arregla con el real que sorprende, digamos. Bueno, podemos decir muchas cosas más, pero bueno, charlemos. Vamos a darle la palabra porque tenemos 5 pedidos de participación y así bien, quizás retomas, no sé por dónde irán las consultas, las preguntas. Empezamos con Paula Vallejo.
Bueno, buenas noches a todos. ¿Se escucha? Buenas noches. Sí, celebro que estemos acá en esta nueva reunión de la sección y conversando como estamos haciendo. En primer lugar, quiero decir que me parece que los tres trabajos tomaron de manera cada uno a su estilo esta línea que el directorio trató de proponer para producir un saber en ese borde y en esa articulación entre trauma y sueño, en esta época, digamos, que tiene que ver con lo que estamos, digamos, ya no tanto con la interpretación del sueño, sino con el uso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, le quiero agradecer a Belén la referencia que hiciste, Belén, al tema de los carteles, porque efectivamente es un dispositivo del que hemos echado mano en esta circunstancia. Muchas veces hemos echado mano, pero en esta ocasión ha mostrado su fruto respecto de lo que es el trabajo colectivo de una manera muy particular. Y bueno, vos lo decís, ¿no? Para no quedarse solos. Así que bueno, gracias por recordarlo. Tengo varias preguntitas del texto, como para hacer conversar, pero bueno, voy a ser breve ya que hay otras preguntas. Belén, te quería preguntar por un detalle que vos decís en tu texto. Vos hablás de cada uno con su invención pesadillesca responde al traumatismo de la lengua. Y a mí me confundía un poco la cuestión de pesadillesca ahí, invención pesadillesca, porque lo pesadillesco me remite más bien a la cuestión de un real o lo real que se filtra, ¿no? Y no tanto a la respuesta del sujeto. Pero quería preguntarte si para vos, si te estás refiriendo al fantasma allí como invención, y bueno, que hables un poquito sobre eso, esa diferencia entre la pesadilla de lo real y lo que podríamos llamar la pesadilla del fantasma. También vos mencionás la cuestión del trauma, y el trauma, que siempre hablamos del trauma como un acontecimiento, y vos me traes lo que Basol trajo acá en la conferencia de la facultad, respecto del trauma como lo que no ocurrió, ¿no? Y a mí siempre me resultó, particularmente como interrogante eso, ¿no? Si serían dos modos de hablar del traumatismo, porque parecen contrarios, ¿no? Vos hacés la referencia a la no facticidad, creo que por ahí puede venir también la respuesta. Y también lo que me interesó mucho, la referencia que haces, esto es como un comentario, que no se sueña igual una vez analizado, ¿no? Y que creo que es interesante seguir esa vía, como si pudiéramos decir que a partir de la incidencia de estas contingencias, este proceso de contingencias, uno no sueña en las coordenadas del fantasma, sino más bien en las coordenadas, o sea, ya no del lado significante, sino con la posibilidad de recortar una letra, ¿no? Eso se ve en los testimonios. Con respecto a Estela, varias cosas también, voy a tomar una, la del sueño como una prueba del final, ¿no? Es cierto que el sueño no es una prueba del final, sin embargo, en muchos testimonios, los AE dicen que hubo un sueño que les hizo casi como constatar el final del análisis, ¿no? Ese sueño índice del final, que muchas veces escupe un significante fuera de sentido, como en el caso de Angélica Marchesini, con el roncadera, ¿no? Yo te preguntaba si considerás que el sueño podemos leerlo como una manera de escribir lo que no puede decirse, ¿no? Y en ese sentido, como esa escritura que podríamos pensar por el lado del estigma que Lacan habla en la respuesta a Ritter, ¿no? Ese estigma que designa el agujero del inconsciente. Una cosa es el agujero y otra cosa es la marca del agujero, ¿no? Bueno, y Alberto, para terminar, si podés explayarte un poquito más sobre estas dos dimensiones del despertar, que vos decís que es tu tesis, y que me parece súper interesante que lo diferencies, ¿no? Porque también decís que ambas convergen en el límite de la interpretación y el ciframiento, ¿no? Donde aparece el inconsciente como tropiezo. Me parece que tenés una tesis ahí, como vos bien lo decís, si podés hablar un poquito más de esa convergencia. Bueno, esto es todo, no digo más nada. Pasamos la palabra a Ana Piovano.
Ahí está. Un montón de las cosas que me habían surgido ya las dijo Paula. Bueno, buenas noches, y no, pero es súper interesante porque vos retomabas, Paula, la cuestión de los carteles, y es muy interesante, a mí me parece particularmente importante para ubicar lo que es el trabajo de escuela, siempre a producir, qué cosa sea esta cuestión de la transferencia de trabajo, se pone en juego cada vez, y es el movimiento que hay entre los carteles fulgurantes, los trabajos que ya se están haciendo para la conversación 2020, Trauma Sigma, etc. Me parece interesante cómo se va desplegando acá, el uso particular. Me encantó, Belén, me gustaría que lo despliegues, la cuestión del analista y la bomba. Me parece interesante, pues fue darle una vueltita más, un rato más, y la bomba estallaba, que hace referencia a Pau, de la conferencia de Miquel Bassols-Sacá. Pero bueno, es el lugar del analista. Particularmente, Alberto, me encantó en tu laburo, bueno, está toda la referencia del inicio de Freudiano, también tenía presente el 81 aniversario de la muerte de Freud hoy, trauma y sueño, y el abandono del privarse de la sugestión, que es otro, y de la hipnosis. Me parecía que daba para seguir conversando, y ahí sí poner en juego lo que venimos trabajando en distintas instancias, el uso del sueño en la clínica del trauma. Me parece que vos lo subrayás mucho, la cuestión del hoy. Esto que sí, que los medios han tomado, y mucho, del síndrome de estrés postraumático, y es interesante porque los medios lo tomaron no tanto por el COVID, sino por los efectos de la respuesta sanitaria, en términos del aislamiento preventivo social obligatorio. Entonces, me parece que es súper interesante poder ubicar, sí, es cierto, hay una proliferación de sueños, qué uso se hace de los sueños. Tenía presente que de repente tenemos incluso casuística de tratamientos enteros, hechos a partir de sueños que vale interrogarse si tuvieron lugar porque había un analista para escucharlos, o hubieran podido ser restitutivos de algún modo sin analista. O sea, me gustaría que conversemos esta noche esas dos cuestiones, el uso de los sueños y el uso del objeto analista. Ambas cosas me parece que son interesantes en la clínica de hoy. Lo redondearía por ese lado para ponerlo a laburar. Y sobre la base, Paula tomaba la cuestión de tu hipótesis o tu tesis, pero sobre la base del hay y no hay, que también está presente, no solamente en el trabajo de Alberto, sino en los otros trabajos de la mesa también. Bueno, hasta ahí, lo mío. Charlemos. Bien, le damos la palabra a Cristian Ríos, y si les parece volvemos a la mesa y después seguimos con las preguntas. Cristian. Bueno, buenas noches, ¿se escucha? Perfecto. Bien, bueno, buenas noches. Voy a permanecer sin cámara por cuestiones de conectividad. Bueno, muy buenos los tres trabajos. Quería tomar dos cuestiones. Una referida al trabajo de Estela, y Estela usó un significante para caracterizar al trauma, es la palabra sospechoso, y que hace mención, como Lacan mismo lo señala en las conferencias que dio en Estados Unidos, específicamente en Yale, cuando dice que el trauma es siempre sospechoso. Mi pregunta es, si la sospecha no la podríamos ubicar en relación a la elucubración de sentido, a la dimensión fantasmática, pero en el momento en que nos situamos en la dimensión del agujero y del acontecimiento del cuerpo, yo creo que agujero, lo que no hay y lo que hay, eso tiene como en algún punto cierta solidaridad o correspondencia. Cuando nos situamos en esa dimensión, si ahí no podríamos afirmar
que ya no hay sospecha, sino más bien cierta certeza. Ese es un punto que quería mencionar del trabajo de Estela para conversar. Y el otro punto es referido al trabajo de Belén. Me preguntaba si el analista trauma no es en algún punto un antecedente de lo que conocemos como perturbar la defensa. Es decir, el analista al encarnar esa opacidad, si el analista al encarnar esa opacidad no traumatiza en el sentido de perturbar la invención, la defensa, o por decirlo de otra manera, el tratamiento que un parletre ha hecho en relación al agujero. Esas dos cuestiones nada más. Bien, pasamos a la mesa y después volvemos con otras preguntas. Las tres mesas. La mesa. Bueno, empiezo por la de Cristian, que es la más fácil, y digo sí. Así paso, coincido que es en esa dimensión de perturbar la defensa la del analista trauma. La de Paula, que es más larga, y la combino con la de Ana. Lo de la invención pesadillesca fue a propósito, porque justamente para mí, si bien se suele asociar, si bien Lacan igual insiste que no se puede equiparar el sueño al fantasma, se puede pensar, bueno, que el fantasma hace las veces del sueño en el dormir con respecto al velar lo real, ¿no? Pero para mí, y creo que es algo un poco evidente, por lo menos en el análisis o los análisis que conducimos, fantasma tiene más de pesadilla que de sueño, por lo menos en términos de los dulces sueños, ¿no? Los que uno se levanta y arranca la vida. Más bien tiene algo que hace que se padezca por demás, se sufre bastante, por eso traté de introducir la cuestión pesadillesca en términos del padecimiento, ¿no? No del horror, por eso introduje la cuestión de la película y qué sé yo, pero de que se sufre. Es cierto que es mejor tenerlo que no, lo podemos pensar en términos de la psicosis, pero la cuestión de la pesadilla aludía más a la desesperación por despertar, no de la pesadilla en términos de la interpretación, pero bueno, se entiende. Con respecto, quiero también que haya lugar para los demás, a lo de la bomba, es una referencia difícil, la encontré hace poco, si bien la había encontrado en el texto de Basols, la encontré en letra de Lacan, en el informe de Daniel Lagasse, que él hace alusión como a lo no acontecido, pero no dice mucho más que eso. El ejemplo más claro para mí, no sé qué opinan, podemos debatir, del traumatismo como lo no acontecido, es el del testimonio de Hélène Bono, no sé si lo recuerdan, que ella, no sé si el padre o la madre dice, si es mujer, en relación a su nacimiento, si es mujer la tiramos por la ventana. Entonces, todo el sufrimiento de su análisis en torno a eso no acontecido, pero que marcó su vida por entero, y que además tiene como efecto no eliminable en su cuerpo ese afecto de caída. Entonces, es lo que verdaderamente no cesa de no suceder, ¿sí? Pero sin embargo, es cierto también lo que vos decís, Paula, que tiene el estatuto de lo que aconteció como acontecimiento de goce, pero no en términos de hechos, ¿sí? Y después, sí, con respecto a lo de los sueños del final, coincido en lo que vos decías, que es gracias a el atravesamiento del fantasma. Pero bueno, voy a dejar ahí. Bueno. Bueno, en algunos puntos se tocan las preguntas. Esta que decías vos, Paula, sí, en general, si uno lee los testimonios, siempre hay un sueño del final, ¿no? Como punto conclusivo, en una perspectiva conclusiva, sobre todo como un índice final. En algunos surge un significante nuevo, en el caso particular de Victoria Horner Reynoso, ese significante
ella es Murmullo, que es un texto, un trabajo que escribió en el Congreso de Barcelona sobre los signos ínfimos de la psicosis ordinaria, y el analista es el que le dice, usted no va a terminar con un estruendo, ¿no? Bueno, sino con un murmullo, ¿no? Y le susurra eso, es decir, hay un significante nuevo que tiene que ver una vez que ella saca ese tapón del saber, con el cual siempre, bueno, hay varias alusiones a lo que implicaba el saber y demás, y su identificación viril y demás, ¿no? Pero sí, el sueño, de alguna manera, el sueño al fin, lo que uno puede como verificar es que encierran un agujero, trazan un borde, bueno, justamente es necesario trazar un borde porque estamos hablando de un agujero, ¿no? Y bueno, como manera de escribir eso que no se puede decir, ¿no? Vos nombrabas la respuesta a Marcel Ritter, que es la que tomó Alberto, y justamente ahí habla del estigma, ¿sí? El estigma, el ombligo no es cualquier cosa, tampoco en la biología, ¿no? Es el estigma que, bueno, somos hablados por la lengua, ¿no? Traumática, y que eso está. Bueno, entonces ese unerkannt, ¿no? Ese reprimido primordial, que no vale más la pena tirar de ese hilo, porque ese hilo se rompe, ¿no? Entonces el sueño ahí tiene ese trazo, ¿no? Ese trazo de lo que encierra. Bueno, la otra cuestión es la pregunta que hace Cristian. Sí, esa es la conferencia de Yale, donde Lacan dice que todo recuerdo es sospechoso, que todo recuerdo es recuerdo encubridor, y nosotros podemos decir que todo recuerdo encubridor alude a la verdad mentirosa, ¿no? A esa lucubración de saber que se dedica a velar lo real. Pero de alguna manera esa pantalla, por eso decía que las dos preguntas se relacionan, esa pantalla que es el recuerdo encubridor, también se puede volver como la flechita inmemorial de aquel índice, de aquel encuentro traumático, ¿no? De alguna manera le cabe al analista fracturar todo aquello que tenga que ver con el inconsciente transferencial, ¿no? El analista es alguien que, me gusta la expresión, se forma en el agujero, ¿no? Se forma en el agujero quiere decir que le saca todo ese taponamiento, todo ese atiborramiento. En el caso del testimonio de Victoria, de Victoria Horner Reynoso, se evidencia bien, ¿no? Como el tapón era ese saber, y hay todo un equívoco en relación a savoir, de saber y de tener, con que se jugó. Sí, lo que decía Ana en relación a los usos, ¿no? Y a los medios, sí, bueno, los medios, pero sí me interesaba tomar esta solidaridad entre el no hay y el hay, ¿no? Que está de entrada planteada esta cuestión de exceso de lo que hay como un intraducible en Freud, ¿no? Al igual que Freud, también lo traumático es el recuerdo, la representación, ¿no? De ese trauma, la representación, el recuerdo, ¿no? Bueno, Freud es en dos tiempos, ¿no? Esto es una diferencia
Entonces el uso creo que bueno, es algo para seguir conversando. Creo que la indicación sigue siendo muy preciosa, la de Lorán, en el revés del trauma, ¿no? Y todos los que también, como la de los colegas en España, cuando estalló, ahí sí estalló una bomba en Atocha, ¿no? Y es sostener esto de que hay un sujeto primero, y del cual quizás haya que inventar el otro, pero también sostener la singularidad frente a la masividad de los medios que hablan de un todo, ¿no? La pandemia provoca un todos en los medios, mientras que el encuentro con un analista rescata, aún en las presentaciones de estrés postraumático, que es un término que nos viene de la psiquiatría, el analista rescata justamente lo que hace a lo particular y a lo singular, ¿no? No sé si, creo que no quedó nada, ¿no? Bueno, después vemos. Bueno, yo voy a retomar las dos preguntas y voy a tratar de responderlas juntas. Vos, Paula, me preguntabas en relación a la hipótesis, si podía ampliar un poco más. En realidad la hipótesis es en respuesta a el título que le puse al trabajo, La escansión de un sueño, donde justamente ahí trato de, o por lo menos en el trabajo traté de transmitir algo, digamos, algunas ideas en relación a cómo poder pensar, digamos, la convocatoria que se hizo desde el directorio al invitarnos en el marco del trauma y el sueño, y articulado al saldo que me quedó después de hacer, digamos, un recorrido en el armado del paper en relación al tema del despertar. En ese sentido, digamos, retomo varias referencias que podemos encontrar tanto en Lacan como en Miller, por ejemplo, acerca de dos tipos de despertar. Ahora se me viene particularmente uno que un ejemplo muy claro cuando Miller dice hay dos despertares, el de la mañana de todos los días, y hay un despertar, ¿sí?, que está articulado al análisis mismo, ¿sí?, que está muy lejos del ideal, ¿no? Por eso puse en juego las dos hipótesis que Lacan sostiene a lo largo de distintos momentos de su enseñanza, donde por un lado nos despertamos para seguir soñando, o no hay posibilidad de un despertar, ¿sí? Porque el despertar sería encontrarse directamente con la muerte, teniendo en cuenta de que vivimos en un mundo del lenguaje, digamos. Pero una de las cosas que me gustaría por ahí articular, ya que me plantearon esta pregunta, una de las cosas que me sorprendió y fue una de las razones por las cuales tomé el concepto de hipnosis, digamos, de Freud, este primer término donde empieza el tratamiento del trauma, que es el poder hipnótico que tiene el significante mismo, digamos, cómo el lenguaje, digamos, tiene ese efecto, digamos, y cómo, digamos, el análisis no es ajeno a los efectos de ese efecto hipnótico que tiene el significante, articulado, digamos, a la palabra. Pero no solamente a la palabra, sino que Lacan también lo extiende al discurso, ¿sí? Como el discurso también es, digamos, el que ejerce ese poder hipnótico, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí?, hay un cuestionamiento al despertar, ¿sí?, en tanto y en cuanto no habría posibilidades de encontrar un despertar, bueno, despertémonos todos del sueño, porque no hay forma de llegar a ese punto. Pero, digamos, la insistencia para mí gira cuando se habla de un despertar, ¿sí? Un despertar que lo podemos verificar, por ejemplo, en el uso que se hace en los testimonios de Pace cuando se hace referencia a algunos sueños, ¿sí?, que justamente precipitaron ese punto, ¿sí?, ese punto de basta donde algo termina, ¿sí? Y, digamos, cómo ese despertar, ¿sí?,
justamente es el psicoanálisis el que introduce esa perspectiva, que vamos a decir, yo lo tomé, digamos, en el trabajo por el lado, digamos, de lo que falla, digamos, de ese punto, digamos, donde el significante y lo real siempre están en ese punto de tensión. Entonces, desde ahí me pareció que pensar el sueño y el trauma, ¿sí?, es una forma de poder articularlos en relación a sostener esos dos tipos de despertar. Que, por ejemplo, en el texto de Ritter se plantea por el lado de la represión, digamos, primaria, digamos, esa represión de la cual no vamos a tener nunca un registro, de eso no se puede decir nada, ¿sí? Y en relación a la pulsión, cómo viene a responder, ¿sí?, a ese agujero estructural. ¿Sí? Cómo la pulsión, ¿sí?, viene, digamos, a ese lugar donde justamente desde ahí uno puede empezar a recorrer el camino inverso, ¿sí?, que se desarrolla en un análisis, ¿sí? Y en ese punto me parece que pensar estas dos dimensiones del despertar, también, por ejemplo, se me ocurre ahora, recuerdo la tesis doctoral de Carolina Kolesevsky, que es brillante para poder abordar las cuestiones ligadas al despertar, donde, por ejemplo, ella desarrolla, digamos, esta distinción entre un análisis que comienza y un análisis que dura, ¿sí? La diferencia de cómo opera ahí también el despertar. Pero fundamentalmente tratando de no hacer del despertar un ideal, sino justamente un elemento estructural que es útil a la relación que se establece entre el analizante y el analista. Bueno, no sé si te he respondido, pero un poco va en esa dirección. Bien, tenemos 4 intervenciones más. Mariela Lorenzi, en primer término. Bárbaro. Bueno, gracias, Adri. Bueno, en principio me gustaron mucho los 3 trabajos, así que les agradezco. Es un tema que me interesa mucho, así que un placer escucharlos. Bueno, y pensaba recién, escuchándolo a Alberto, porque tenía una pregunta, Estela, que es, ¿cómo pensar en este sueño que vos tomás de Victoria, Jorge, ¿cómo pensar ahí la cuestión de cuál es el real en juego, de qué se trataría ese fuera de sentido? Porque lo que aparece es un equívoco, ¿no? O sea, digamos, y bueno, me preguntaba y te pregunto si se podría pensar, o qué te parece, si ella lo que hace a partir del término bol, equívoco entre el robo del goce al otro y la posibilidad de levantar vuelo, no es un nuevo modo de vivir la pulsión, y si es así, si se trataría de ubicar ahí un despertar, porque me cuesta pensar, sino dónde ubicar en esos sueños algo del fuera de sentido. ¿Se entiende la pregunta? Bueno, eso por un lado, que me pasa bastante muchas veces con los testimonios, no sé si les pasará a ustedes, que a veces producen como cierto efecto de lo que decías vos, Alberto, de hipnosis, y me parece importante poder ubicar, no digo que no esté el real ahí, pero me parece que tenemos que hacer un ejercicio de poder ubicar, bueno, dónde está ese fuera de sentido, de qué se trata. No digo que no lo haya, pero bueno. Y bueno, y a Belén, te quería decir que me dejaste pensando mucho, porque además me interesa la cuestión del analista trauma, y me gustó esta idea de hacer saltar el tic-tac de la bomba, pero me parecía importante por ahí agregar que cuando Lacan habla en el seminario 19 del analista trauma, lo que dice es que el analista viene a reproducir la neurosis que el padre traumático produjo, ¿no? Pero después lo que agrega, que me parece que es un dato muy importante a tener en cuenta, es que con esa intervención del analista trauma le quita la dosis de goce, le quita una dosis de goce
a lo que está en juego ahí. Digamos, o sea, no es traumatizar para agregar goce, sino todo lo contrario. Digamos, me parece importante por ahí agregar eso porque, bueno, últimamente se está hablando bastante de esta opacidad del analista, de la necesidad de pensar en el analista trauma, y me parece importante tener en cuenta eso, que la orientación es que se quita la dosis de goce. Bueno, eso, hasta ahí. Ver qué pensaba, bueno, Belén, por eso lo digo, sí. Siguen levantando la mano, así que voy a pasar la palabra a 3 más y 4, y vuelven a la mesa. Pido por favor que sean breves, así tienen todos oportunidad de preguntar y ellos de contestar. Fabiana Municoy. ¿Te escucha? Sí. Perfecto. Ah, bueno. Bueno, ante todo, agradecer los 3 trabajos que están muy buenos. Una cosita chiquita respecto al trabajo de Belén, esta posición del analista que caracterizás como agujerea, ¿no?, el cuerpo, si no lo pensás como un acontecimiento de cuerpo, la interpretación, y bueno, entonces esa sería la función, hacer de la interpretación un acontecimiento de cuerpo, pero además vos decís un grado de satisfacción y que de alguna manera incida en el goce de la vida también. Me pareció escuchar eso, ¿no? Bueno, a ver si son estas 3 cuestiones que tienen que darse en relación a lo que sería una verdadera interpretación, ¿no? Porque también convengamos que es bastante difícil dar en el clavo con todo eso. Y después, Alberto, yo también estoy leyendo para el cártel lo de la respuesta a Ritter, bueno, que es una pregunta que sorprende, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con una frase de Lacan, a lo que llega Ritter después para poder formular esa pregunta, que es que el sueño es una escritura. Entonces él lee la interpretación de los sueños en función de eso, y llega al ombligo del sueño, ¿no? Entonces, cuando pregunta qué real, de qué real se trata, y que Lacan es contundente, que le dice que no es el real de la pulsión, ¿no? Que ese real, que de alguna manera anuda el ombligo, bueno, tiene que ver con la no relación sexual y con la muerte también, ¿no? Con la opacidad en relación a la representación de la muerte. Y que por un lado tenemos eso de que en relación al desciframiento del sueño, que siempre va a haber un tope en función de eso, de lo que no hay, que sería algo negativo. Pero también está lo positivo, que es en relación al goce, a lo que hay, que eso estaría del lado de la pulsión, ¿no? De lo que vos decís, porque si bien Lacan no considera la incidencia de la pulsión en el sueño, porque él habla y dice que es otro agujero, aunque hay una analogía, y esa analogía está del lado de que, bueno, hay una opacidad en relación al sentido, como imposible, tanto el agujero en relación al ombligo y el agujero de la pulsión es algo opaco que no hay posibilidad de llegar por el significante, ¿no? Y que bueno, me parece a mí, no sé qué te parecerá a vos, que el despertar que provoca una pesadilla tiene que ver justamente con la incidencia de la pulsión, cómo se hace presente la pulsión en el sueño, ¿no? Por fuera de los límites de lo que sería el fantasma. Vamos a pasar la palabra, que tenemos 3 preguntas más, y así ya responden porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿sí? En este orden, le pasamos la palabra a Cecilia Balfiorani, luego a Beatriz Udeño, y en último término a Alejandra Gorris, ¿sí?
Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo están? Me gustaron mucho los trabajos. Es un comentario breve al trabajo de Belén. Tiene que ver un poco con lo que recién planteaba Fabiana, porque lo que me interesa es algo de la interpretación en relación al cuerpo y a la vida que planteás. Vos decís que la interpretación así pensada, como la venís planteando, como un relámpago que despierta por un momento del sentido necesario y fijo del fantasma y permite bordear algo del proceso de contingencias del trauma, pensada así permite, decís vos, devolverle a la vida cierta satisfacción y al cuerpo vida. Pensaba si tiene que ver con este paso de lo necesario a la contingencia en parte, ¿no? También. Eso. Bien, Beatriz Udeño. Ahora sí, sí, antes no me permitía. Hola, buenas noches, bueno, un gusto estar aquí con ustedes, aquí, vaya a saber, aquí, en este espacio compartido con ustedes. Me gustaría aprenderme en la elaboración colectiva que están haciendo, porque me parece que se fue armando eso, sobre todo en este último tramo de lo que van produciendo como intervenciones, porque son temas que me son muy cercanos y me interesan especialmente, ¿no? Yo pensaba que cuando como que estamos muy habituados en ocasiones a subrayar el aspecto traumático del analista, y como si el aspecto traumático del analista, todo lo que dijeron ustedes, perturbar la defensa, etcétera, fuera a tener que ahondar la captación que el ser hablante tiene que poder realizar cuando se acerca a ese famoso agujero de aquello que es indecible y que finalmente a eso no se puede despertar nunca. Pero a mí me evocaba, digamos, el otro aspecto, el que van subrayando las últimas intervenciones, que me parece sumamente potente para pensar, incluso en esta situación actual que ustedes hablaban, la actualidad de la pandemia, digo, y las intervenciones analíticas. Pensaba esos tiempos en donde el analista, digamos, con sus intervenciones, ¿no? Algo así como que al intervenir de modo tal que de algún modo deshace el efecto hipnótico de la propia neurosis, del fantasma, en fin, incluso el efecto hipnótico que puede producir el quedar muy entusiasmado con un propio sueño, ¿sí? Al intervenir de esa manera, incluso al intervenir como enfrentándose, digamos, a lo que puede ser el aspecto reiterado de la vertiente de regodeo del traumatismo, el analista aligera, simplifica. Es el analista el que sostiene por ahí intervenciones que en la sorpresa provocan el efecto de chiste y por ahí permiten que el analizante en ese punto capte la dimensión de disparate que tiene algo de lo que se le presenta, que va justamente más allá del sentido. Es decir, porque uno se pregunta, sino, ¿cómo es que tenemos que hacer? ¿O qué es que esto del sinsentido? ¿Cómo lo anticipamos? No se anticipa. A mí me parece que también la intervención del analista ahí es eminentemente contingente, ¿no es cierto? Hay algo de la contingencia que cae del lado del analista y cae también del lado del analizante, y se produce o no se produce, a veces se produce, pero cuando se produce, va en esa vertiente. Alguien decía por ahí, quita goce, creo que Mariela, ¿no? Lo de quitar goce, ¿no es cierto? O lo del efecto hipnótico, ¿no? De seguir con el desciframiento, podríamos decir nosotros. Entendí también que apuntabas a algo, Alberto, de lo que es, como dijeron por aquí, a lo que muchas veces nos causa como efecto los testimonios mismos de los AE.
Entonces quería enfatizar eso, la contingencia, el efecto de chiste, el analista que en realidad de pronto interviene y hace que toda la tragedia trauma del analizante en un momento se presente como ridícula. Y eso se le manifieste también al analizante. Y eso ocurre muchas veces de la mano de un sueño, ¿no? Que por ahí produce risa, incluso, del lado del analizante y del lado del analista a veces también. Y eso efectivamente toca el cuerpo, ¿no? Es lo que se experimenta en el cuerpo. Y me gustó un poco la idea que ustedes decían, solamente esta última cuestión, acerca de qué pasa con los sueños, si se sueña distinto al final del análisis, ¿no? Alguien formuló esa pregunta en esos términos, no recuerdo quién, pero alguien lo dijo en esos términos. Yo creo que soñamos siempre, soñamos igual, es muy difícil decir que uno sueña distinto, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos decir? El sueño se produce de igual manera, es qué se hace con esos sueños, qué efecto, en qué punto alguien puede de pronto haber captado algo de lo que significa lo irrisorio, ¿sí? Del efecto de sentido, ¿no? Que muchas veces se le quiere dar a un sueño, sea el sentido que sea, de realización de deseos, de sueño de angustia, pesadilla, no importa en eso. A mí lo que me parece interesante es que hay un momento determinado en que muchos sueños, y véanlo, regístrenlo en los testimonios de los AE y van a ver que hay un momento en que muchos AE lo que relatan es soñaron algo, despertar y es eso, y no importa nada más. Y eso produce un efecto en el cuerpo y algo que conduce quizás a simplemente algo del orden de enganchar eso que ahí se produce con ese saber hacer sintomático que para cada quien en su versión tiene su modalidad, ¿no? Entonces, de nuevo, es el disparate, es el chiste, volverse chiste y hacerse un chiste con eso, ¿no? Me gustaban un poco las intervenciones últimas que me parecía que iban a ese punto. Beatriz. Gracias. Le damos la palabra a Ale Gorris y volvemos a la mesa. Hola, ¿qué tal? Bueno, breve. Me fui quedando con una pregunta que la formularon ustedes y que me parece que recorre los tres trabajos, que es la pregunta acerca de lo real en el sueño. Creo que lo plantearon más o menos en esos términos, que me parece que vale plantear la diferencia a que decir, o sea, preguntarse acerca de lo real en el sueño no es lo mismo de preguntarse si el sueño conduce a lo real. Eso me parece una diferencia interesante a notar, digamos. Y se me ocurría, digamos, pero como un trabajo, digamos, ¿no? Que se me va desprendiendo de lo que voy escuchando, la importancia de abordar esa pregunta en términos de los efectos, que es esto que escuché, que resonó mucho en lo que decía Beatriz Udueño, en cuanto a los efectos que tiene el sueño, los distintos efectos, digamos, y en relación a los agujeros que Alberto, me parece que habías hecho la diferencia entre el agujero ubicado en el nudo entre R y S o entre R y I, ¿no? Entonces abordar la pregunta desde los efectos en relación a esos dos agujeros, ¿no? Como que se me había armado esa cuestión para trabajar. Eso, breve. Bueno. ¿Empiezo, Adri? Adelante. Sí, cuando quieran y como quieran. Bueno, voy a tratar de resumirlas en una misma respuesta. Primero lo que planteaba Mariela, creo que la confusión es pensar que se trata del mismo goce. Podemos decir que hay un goce que se quita y otro que se agrega, o se aviva, o se despierta, o se hace sentir. Una cosa es
quitar el goce del sentido, el goce fálico, el goce fuera del cuerpo, a el despertar de un goce en el cuerpo, el goce del cuerpo, el goce del misterio de la vida, eso que un poco me preguntaba Cecilia, ¿no? Entonces, por un lado eso, de que son goces distintos, ¿sí? en términos formales, por eso el analista trauma en ese sentido aspira a eso en un mismo movimiento. Lorán lo dice de un modo impecable, que es que el relámpago interpretativo le devuelve a los significantes su azar fundamental. Eso ya quita, desprende, licúa el goce del sentido, pero además conmemora, despierta o permite servirse de ese goce que es el goce opaco, así lo entiendo yo. Entonces, por eso yo decía que eso le devolvía satisfacción a la vida y vida al cuerpo, porque Miller también lo dice muy claramente, cómo el goce se puede rectificar, se puede pensar en términos de rectificación de un goce insatisfactorio que se sufre a un goce satisfactorio. Creo que un poco también respondo a las demás preguntas. Cortito. Sí, yo también una respuesta cortita. Ah, perdona, Estela, me adelanté. No, también cortito, por la parte del testimonio, ¿no? Que creo que, bueno, ya algo de ciertas cuestiones, con lo que comentaba Beatriz y Belén, se ha aclarado un poco esa primera parte de lo de Mariela. Es un sujeto que lo que ella relata es que ella puede hacer sintiéndose forzada, y que ha vivido desdoblada entre una sensación de seguridad y de timidez, y con una impostura, y que solo sintiéndose forzada, ¿no? Podía hacer, es decir, que ella leía en el deseo del otro una demanda, y de repente puede señalar cómo empieza ese goce opaco que ella le imputa al otro, que veía como una demanda, es su propia imputación al otro para hacer, ¿no? Y de eso es de lo que podemos decir que lo que nos hace sufrir es el plus de gozar, a este sueño donde, bueno, primero caen todas las identificaciones fálicas en relación a lo viril, a lo desdoblado, y ya cuando ese fantasma de sentirse forzada cae, digamos, no toda una, ella lo dice, no toda analista, no toda francesa, no toda argentina, no toda madre, que fue esa una manera, ahí puede abrirse la dimensión a otro espacio, ¿no? Que lo articula un poco a lo que planteaba Belén, ese goce imposible de ser negativizado. Se abre una dimensión en un nuevo espacio, caída toda la dimensión del inconsciente transferencial. Y surge levantar vuelo, sola, podemos agregar, con una satisfacción, ¿no? Una nueva manera. En ese sentido, sí, bordea, ¿no? A través de esta escritura, bordea. Bueno, más o menos creo que es bueno, lo que decía Beatriz me interesó porque justamente en el testimonio de Victoria Horne está todo el disparate del chiste, ¿no? Del chiste donde a veces Lorán le comenta muy interesantemente, es un sueño cómico, es un sueño divertido, donde el analista es un tipo un poco ridículo, que consigue la fama robándosela a los otros, ¿no? Y es el esplendor de lo fálico, ¿no? El Glenn Pito, ¿no? Ese neológico que ella hace, es ese... Uno podría decir, bueno, hasta ahí es un atravesamiento de las identificaciones fálicas, pero con el tercer sueño, que hay que leerlo en relación a esa nueva satisfacción aparece de otra manera, porque
ya estaba muy enredada con la identificación fálica, con esta cuestión de desdoblada, con lo viril, ¿no? Entonces surge ahí una otra dimensión con levantar vuelo, solo sostenida en el deseo, como dice ella, ¿no? Y en esta, una otra satisfacción. No sé en relación cuál sería el acontecimiento del cuerpo, qué sé yo, hay testimonios que evidencian más una cosa que en otra. Yo me acordaba, y con esto concluyo, lo de Ventura, ¿no? Cuando se cae el sueco y él puede leerlo su eco, ¿no? También ahí hay un equívoco, y se despierta riéndose, ¿no? Yo supongo que levantar vuelo debe dar un acontecimiento en el cuerpo diferente, ¿no? Bueno, yo cortito, Fabiana, y digamos, en relación al texto de Ritter, Lacan en ese texto plantea que hay dos agujeros, que de esos dos agujeros puede ser que aparezca algo que justamente interrumpa el sueño. En ese sentido yo diría, hay sueños y sueños. En la última presentación de la lacaniana, Graciela Brodsky hizo referencia justamente a ciertos acontecimientos del cuerpo que también provocan un despertar. Como por ejemplo, cuando uno tiene ganas de ir al baño, cuando las poluciones nocturnas, cuando uno sueña que vuela, o que corre, o que golpea, o que se tiene que escapar. Hay algo del cuerpo que también aparece, digamos, en el sueño, y eso también provoca un despertar. Por eso me parece que ahí hay dos agujeros que dan ese toque de real. Nada más. Ya estamos terminando. Bueno, vamos finalizando esta primera escansión. Antes de cerrar, quiero agradecerles especialmente a Belén, Alberto y Estela, no solamente por la presentación de los trabajos hoy, sino por el sostenimiento del trabajo en cada clase. Sí. Vamos a silenciarlo a Alberto. Alberto, tenés el micrófono activado. A ver si le podemos silenciar el micrófono a Alberto. Debe ser la comida. Es la comida. Bueno, ya terminamos, ya finalizamos. Y también quiero agradecer a cada uno de ustedes por la presencia hoy, por los aportes que, como bien dijo Beatriz, han contribuido enormemente a esta elaboración colectiva. Así que si les parece, si Juli me acompaña, habilitamos los micrófonos ya para despedirnos y aplaudir a quienes hoy presentaron sus textos. Entonces. Cada uno